Saludamos al coronel Lucio Gutiérrez. Él fue presidente de Ecuador, actualmente es asambleísta por Sociedad Patriótica Listas 3, integrado en un bloque denominado Frente Independiente Democrático. Quisiera, coronel Gutiérrez, saber cómo están las cosas con respecto al tratamiento del proyecto Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica de Ecuador. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo cordial a todos los amigos en Azuay y en todo el país que nos están escuchando. A ver, nuestra posición ha sido muy clara, apoyando todo lo bueno que está realizando el gobierno y también oponiéndonos a rajatabla a lo malo, desde nuestro criterio, que está realizando el gobierno. Por ejemplo, hemos apoyado y respaldado la decisión del presidente de aceptar la recomendación de Fuerzas Armadas de declarar al territorio ecuatoriano como de conflicto armado interno. Nos opusimos a rajatabla al proyecto económico urgente del presidente de la República, con el cual condonaba deudas por séptima ocasión a los mismos deudores morosos del pueblo ecuatoriano. Y hoy, en este proyecto, asimismo de economía urgente, en el que se pretende subir el IVA del 12 al 15%, igualmente pues nos oponemos de manera tenaz, porque hace un mes el presidente de la República condonó deudas a los mismos irresponsables deudores morosos por séptima vez, más de 1.200 millones de dólares, y ahora, a renglón seguido, quiere castigarle al pueblo, a los más inocentes, a la clase media, a los más pobres, subiéndonos el IVA del 12 al 15%. Y también pues porque el IVA es el impuesto más injusto que existe en el mundo entero, porque por un producto paga lo mismo el más rico del país, en este caso el señor Noboa, que el más pobre del Ecuador, alguien que supervive con menos de $30 al mes. Y también porque hay una serie de alternativas que ya le hemos dicho al presidente de la República para que no le castigue una vez más a los pobres del país incrementándoles el IVA en 3 puntos, del 12 al 15%. Ahora, siendo económico urgente, la Asamblea tiene justamente, valga la redundancia, esa urgencia por tratarlo. Fracasó alguna sesión en el fin de semana. ¿Cómo se encuentran las cosas? Y además, ¿qué es lo que se percibe allí en cuanto a posiciones y votos? El propio presidente, en declaraciones para Teleamazonas el día de hoy, reconoció que se podría estar negociando una vigencia temporal de este impuesto ya elevado. Mire, definitivamente el presidente tiene alternativas. Por ejemplo, una que le hemos dicho, que les diga a los deudores morosos, Sí, pero que le les, ruego, coronel, que responda a mi pregunta. Le decía, ¿cómo se encuentra en la Asamblea esto? ¿Qué percepción tiene usted con respecto al resto de asambleístas y a los votos que puedan estar o a favor o en contra? yo pienso que si los de la lista del correísmo se mantienen coherentes con lo que han mencionado, no hay votos para aprobar el impuesto al valor agregado, el incremento del 12 al 15%. Pero no sabemos qué es lo que están negociando por debajo de la mesa. La vez anterior, los 51 votos correístas mencionaron y criticaron y decían que no van a apoyar la condonación de deudas a los más ricos del país, pero luego la negociación se dio y a cambio de que se tramite el juicio contra la fiscal, es decir, impunidad para los que robaron al país, a cambio de impunidad para los deudores morosos del Ecuador. Ahora posiblemente están negociando que el presidente le dé el salvoconducto al señor Jorge Glass y posiblemente, pues repito, cambiarían de actitud. Pero si se mantienen coherentes, no, definitivamente hay votos para el incremento del IVA al 12, al 15%, y entonces el presidente tendrá que hacer o tomar decisiones de varias alternativas que se le ha planteado. Ahora, la ministra de Gobierno se ha sumado al ministro de Economía para expresar que este tema del 3% del IVA es algo fundamental y además ha apelado a la Asamblea, a la conciencia de los asambleístas, para que se lo aprueben en forma permanente. ¿Cómo ve usted estos pedidos concretos del gobierno?
que no es tan bien porque la nuestra es una economía dolarizada, que tiene que compararse con países que tienen economías dolarizadas, como El Salvador, por ejemplo, o como Panamá, por ejemplo, en donde en Panamá el IVA es del 7%, o en Estados Unidos, en donde pues el IVA es diferenciado, en algunos países, en algunos estados no hay IVA, en otros como en la Florida es del 6%, en Nueva York el 4%, en Los Ángeles cerca del 5%, y así por el estilo. No podemos compararnos con economías que tienen monedas locales porque ellos pueden devaluar sus monedas, el dólar no se lo puede devaluar y entonces no podemos realizar esa comparación. Y el presidente de la República, repito, tiene alternativas. Una, dígales a los que les condonó deudas por 1.200 millones de dólares que solamente pues les va a condonar el 50% y que aporten el otro 50%, es decir, 600 millones de dólares. Con eso tendría más que suficiente para financiar la guerra interna. Otro tema, está negociando el contrato con las operadoras de telefonía celular, con Claro y Movistar. Ahí puede alcanzar unos 1.500 millones de dólares. Ya estamos hablando de 2.100 millones de dólares. Que el presidente también, pues, decrete austeridad económica. Cuando yo era presidente, decreté austeridad de guerra, y de un país que recibí con atrasos de 2 meses en sueldos y salarios al sector público, a Fuerzas Armadas, a los municipios, a las prefecturas, a los trabajadores de la salud, decretando la austeridad, 0 consultorías, 0 asesorías, 0 compra de vehículos, 0 llenar vacantes, y también, en definitiva, con 0 despilfarro. No solamente que recuperamos la economía y se pagaba al sector público antes que finalice el mes, de lo que veníamos con 2 meses de atrasos, sino que dejamos en ahorros varios miles de millones de dólares, y el precio del petróleo era de apenas $18 en el presupuesto del Estado. Y también Ahora, Coronel obra, Gutiérrez, en cuanto a la primera propuesta que usted hace de dar pie atrás a la amnistía, de que se les haga pagar la mitad de lo que se ha amnistiado, simplemente no es factible, pues dejaría sin piso, absolutamente pulverizada, a más de la debilidad que ya tiene, la seguridad jurídica. Más bien es al contrario. En este momento, condonar deudas a deudores morosos, a los irresponsables, eso genera inseguridad jurídica. Eso Claro, genera pero competencia desleal. a lo que voy es que esto está ya decretado, publicado en el registro oficial, no se puede dar pie atrás. Sí, lo que el presidente, por eso yo hablaba, que les pide una contribución especial. Así como también se puede pedir una contribución especial y de ser necesario se podría aprobar una ley, pedir una contribución especial, por ejemplo, de alrededor del 1% que se les podría cobrar a todos aquellos patrimonios superiores a $1 millón, por ejemplo. Entonces, esto de ser necesario también se podría aprobar por ley. Y en el primer caso ya se les está condonando 600 millones de dólares. Y repito, no es la primera vez, es la 7ª vez. Y son los mismos. Es la Corporación Novoa, es el Banco Pichinche, el Banco Guayaquil, exportadores, importadores, empresas petroleras, es decir, a los más ricos del país. Esto se lo viene haciendo desde el gobierno de Rafael Correa. Rafael Correa condonó deudas por 4 ocasiones a los más ricos del país. Luego Lenín Moreno, a continuación Guillermo Lasso y ahora pues el presidente Daniel Noboa. Eso es lo que no se debe hacer, porque es un mensaje totalmente equivocado, errado. ¿Qué empresa seria, nacional o extranjera, va a invertir en un país en donde no hay una competencia leal, en donde se rompe la seguridad jurídica, en donde se premia la irresponsabilidad y se castiga la responsabilidad, castiga entre comillas, porque las empresas responsables sí pagan sus impuestos, sí pagan sus deudas, sí contribuyen con el Estado, mientras que hay otras empresas que están esperando que llegue el próximo gobierno para que nuevamente les condonen deudas. Y con esa deuda que tienen con el Estado, le pueden poner en pólizas de acumulación y van a sacar mucho más que lo que tenían que pagar al Estado. Eso es como no debe proceder un presidente de la República. También, presidente, recupere la plata robada. En mi gobierno recuperamos más de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros. Es decir, sí hay otras alternativas, pero el presidente tiene que mojarse el poncho. El presidente no puede hacerlo más fácil, porque lo más fácil es sube el IVA, o sube un impuesto, o suba determinado artículo. El gobierno tiene que también dar muestras de que está achicando el tamaño del Estado, de que está reduciendo el gasto público. Entonces ahí sí el pueblo puede decir, ok, el gobierno también se está ajustando los cinturones,
colaboremos. Pero el gobierno condona deudas a los más ricos y luego quiere castigar a los más inocentes, a la clase media, a los pobres del Ecuador. En eso es de lo que no estamos de acuerdo, porque no hay una muestra, no hay una sensibilidad por parte del gobierno. Poniendo en cifras, ¿cuánto cree usted podría reducirse el tamaño del Estado? Mire, hay varias instituciones que no sirven absolutamente para nada. Sí, le ruego nuevamente, apelo, coronel, a su sensibilidad y a responder a la pregunta que le hago. Poniéndolo en cifras, ¿cuánto cree usted podría reducirse? Nosotros, en cifras, calculamos que se podría estar bordeando los $1.000 millones al año, porque se deduce instituciones que no sirven para nada, entonces estamos reduciendo sueldos. Se decreta 0 consultorías, 0 asesorías. Cada consultoría cuesta $200,000, $300,000, $400,000 y la hacen en todos los ministerios y es un robo de dinero descarado. Vacante que se produzca no se debe llenar, no comprar vehículos. Ahí también se van miles, cientos de miles de dólares, sumando todo aproximadamente, porque al menos eso sucedió en mi gobierno, se puede bordear los $1.000 millones. Entonces ahí está otra cifra importante para financiar no solamente la guerra, porque esta guerra interna tampoco es costosísima. No se movilizan buques de guerra, no se movilizan aviones de la Fuerza Aérea, no se movilizan tanques de guerra, no se moviliza artillería pesada, no se lanzan misiles, no se lanzan granadas de alto En todo poder caso, explosivo. coronel Gutiérrez, está en duda, no hay seguridad con respecto a este tercer proyecto económico. ¿Qué nos dice en cuanto al cuarto, que se lo presentó como un proyecto para regular de una manera más ejecutiva la extinción de dominio de bienes que provengan de la corrupción o del crimen organizado y que fue cambiado ya en su nombre por el gobierno como Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción? ¿Cómo ve este otro proyecto? En eso, por ejemplo, 100% de acuerdo, 100% el apoyo. Todo lo que sea luchar contra la injusticia, luchar contra la corrupción, luchar contra la delincuencia, ahí estaremos a la cabeza, pues Lucio Gutiérrez apoyando y sin cambio de nada. Simplemente apoyo cívico-patriótico como tiene que ser. Un asambleísta consciente, un asambleísta que quiere que el Ecuador mejore. Y es más, si no alcanzamos en esta semana, en la próxima semana ya nos toca presentar un proyecto de ley que lo llamamos de investigación, de justificación y de incautación de bienes robados, que de alguna manera complementa el trabajo que no puede realizar la ley de extinción de dominio, que así es como se llamaba, porque toda ley no tiene retroactividad, que ese es un grave problema. En cambio, con esta ley de investigación se rompe la retroactividad, porque podemos investigar 20, 30, si es posible 40 años atrás, fortunas sospechosas de expresidentes, de exministros, exalcaldes, exjueces, exgenerales, etcétera, y si no justifican esa fortuna sospechosa se la incauta en beneficio del pueblo ecuatoriano y ese mal exfuncionario público pasa a órdenes de la justicia. Este proyecto complementaría la ley de extinción de dominio, como se llamaba antes, y que ahora, pues, de alguna manera con el nombre, pero el objetivo es el mismo: combatir la corrupción, incautar bienes robados para ir terminando con la impunidad en el país. En eso, total apoyo a la intención del presidente de la República. Hablando de austeridad y de reducir el tamaño del Estado, coronel Gutiérrez, los políticos, los ciudadanos debemos practicar en alguna medida lo que se predica. Hemos visto a usted, o le hemos visto a usted envuelto en una polémica en las redes sociales que hablan sobre sus pensiones como militar, como expresidente, más del sueldo de asambleísta. ¿Qué piensa usted sobre este tema, particularmente sobre los sueldos que se mantienen a los expresidentes o exmandatarios de Ecuador? A ver, esto, según la ley, ya hemos hablado y la respuesta que me han dado es que una pensión es, y ese derecho, ¿no?, es imprescriptible, irrenunciable, pero a través de una ley eso se podría extinguir. Yo, por ejemplo, después del golpe de Estado que hubo en contra de mi gobierno, no recibí el sueldo de la pensión vitalicia, pero depositaron en un acto judicial, en un depositario judicial, todos esos años, y después yo también me vi obligado
a recibir esa pensión vitalicia. Pero ¿qué hago con esa pensión vitalicia? En lugar de llevarme al exterior, como hacen los prófugos, los que se roban el dinero, yo invertí en el Ecuador, en mi país, tengo un emprendimiento y doy empleo a 7 familias indígenas, familias pobres de la Amazonía. Ahí está ese dinero que de alguna manera pues ayudo a contribuir a mantener a 7 familias. Que si me quitan, obviamente tengo que cerrar ese emprendimiento, 7 familias se quedarían sin sustento. Entonces, pues eso es lo que yo hago. Pero ¿por qué estos ataques? Porque yo me he opuesto de manera frontal a que se condone deudas por 7 veces a los irresponsables más ricos del Ecuador, porque me opongo tenazmente al IVA y porque presenté el proyecto de cadena perpetua para todos los políticos ladrones. Entonces, esta es una reacción, es un ataque del gobierno del presidente Noboa para tratar de, no sé, pues, minar mi credibilidad, como que estos serían dineros robados. Son dineros totalmente legítimos que, repito, pues, yo hago obra social, si cabe el término, con familias que necesitan. No me estoy... Pero más allá de estas particularidades en cuanto a cómo administra usted esos dineros, ¿estaría usted de acuerdo? ¿Cree que sería lo correcto eliminar las pensiones vitalicias para exmandatarios? Muy claro, le agradecería, ¿sí o no? Sí, yo estoy de acuerdo. Y, por ejemplo, soy el único expresidente, creo que en la historia del Ecuador, que no coloco mi foto en el Salón Amarillo. Y siempre me dicen que coloque. Y dije, no, yo no fui presidente ni para recibir pensión vitalicia, ni para que esté mi foto en el Palacio de los expresidentes. Porque yo fui presidente para demostrar que el Ecuador puede estar en los primeros lugares de América y del mundo. Conmigo la economía creció cerca del 9%, el crecimiento más alto de América. Conmigo el Ecuador fue el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía, por sobre Chile, por sobre Argentina, por sobre Perú, por sobre Colombia. Hoy estamos en los últimos lugares. Conmigo la producción de petróleo subió de 370,000 barriles a 550,000. Coronel Gutiérrez, el tiempo se nos agota y tenemos que transitar rápidamente a otro tema que nos gustaría conocer su punto de vista sobre el nombramiento del hermano de Diana Tamain como cónsul. ¿Se verificó esto? ¿Cuál es su posición al respecto? Le he pedido a la Canciller de la República que me ratifique o rectifique esa información a la cual yo tuve acceso. De concretarse, esto sería una noticia totalmente negativa, porque lamentablemente es un toma y daca. La señora Tamain no hace nada gratis. Recordemos que cuando le llamaron al Congreso para un juicio político, el asambleísta Daniel Mendoza de pronto se hizo público que el juicio fue clausurado a cambio de que la señora Diana Tamain le dé el movimiento con el nombre amigo al señor Daniel Mendoza, que posteriormente estuvo preso por robarse el dinero que debía haber sido para construir los hospitales en Manabí. Entonces de confirmarse este nombramiento, ¿cómo lo calificaría usted? ¿Tráfico de influencias? Tráfico de influencias. ¿Qué es lo que se está haciendo allí? Es un acto de tráfico de influencias, de corrupción. ¿Por qué? Porque estamos a las puertas de una consulta popular. Estamos también a las puertas de una elección presidencial. Y también se conoce que el presidente Noboa está tramitando que le reconozcan a su movimiento ADN. Entonces, pues esto no queda claro. Aquí hay mucha suspicacia y por eso podría caer en el escenario de un delito de tráfico de influencias. Si se concreta, pues nosotros presentaremos justamente esa posibilidad ante la Fiscalía General del Estado en contra de la señora Diana Tamain. Bien, para finalizar, coronel Gutiérrez, usted ha dicho estar de acuerdo con la figura del conflicto armado interno decretado por el presidente de la República. Ahora, ¿en qué medida está usted de acuerdo en cuanto a la ejecución? ¿Cuál es su valoración de lo que se ha hecho y qué piensa debe hacerse? Así como, ¿cómo ve usted esta situación a futuro? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué costos va a tener para el Ecuador? A ver, este definitivamente es un buen esfuerzo, pero es un trabajo parcial. No digo innecesario. Es un trabajo que el momento que los militares se retiren a los cuarteles, porque no pueden estar indefinidamente en las calles, los delincuentes volverán a delinquir. Ahora mismo, los militares capturan a los delincuentes
les entregan a la justicia y los jueces en 5 minutos otra vez los dejan en libertad. Por eso le hemos sugerido al presidente de la República que aproveche la consulta y nos haga 3 preguntas. La primera pregunta: ¿está de acuerdo el pueblo ecuatoriano en aprobar esta nueva constitución de la República, tomando como base la constitución de 1998 renovada? Con esto volvemos a las 3 funciones del Estado, como toda república seria y democrática en el mundo: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Observación en ese punto: la constitución del 98 tendría que estar primero renovada antes de preguntar. Así es, hay que renovarla, y el presidente nos podría presentar: aquí está la nueva constitución, y los que deseen pues seguir con la constitución del 98, el pueblo tendrá que definir. Una segunda pregunta: ¿está de acuerdo el pueblo ecuatoriano con un nuevo Código Orgánico Integral Penal, en donde se apruebe la figura de la cadena perpetua para los políticos que se roban el dinero público, para los jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a delincuentes a cambio de dinero, y también cadena perpetua para los crímenes execrables de sicariato, violación, femicidio, etcétera? Y la tercera pregunta: ¿está de acuerdo con este nuevo código de la democracia, en donde se prohíba que personas que tengan glosas, grilletes, antecedentes penales puedan ser candidatos? Porque hemos visto asambleístas con grillete, tenemos alcaldes, prefectos con glosas, es decir, gente que se han robado el dinero público, nuevamente están en las alcaldías y en las prefecturas. ¿Qué imagen le estamos dando al mundo? ¿Qué mensaje les damos a nuestros jóvenes? Queremos un cambio generacional, pero no podemos decir a los jóvenes: vengan con este sistema de corrupción. Todas las instituciones del Estado lamentablemente están corruptas, corroídas, están putrefactas. Hay que cambiar la institucionalidad democrática del Ecuador, y el presidente Noboa pues pasaría a la historia si hace esto. Y si él no lo hace, ojalá pues el próximo presidente del Ecuador se comprometa con el país, para que en los 3 primeros meses del año 2025 nos convoque a una mega consulta popular para aprobar una nueva constitución, un nuevo código penal, un nuevo código de la democracia, y para eliminar todas esas leyes que en el gobierno de Rafael Correa se hicieron a favor de los delincuentes, y reemplazarlas por leyes a favor si usted fuera presidente, coronel Gutiérrez, ¿cuál sería la primera y más urgente medida que tomaría el día de hoy? El día de hoy, la medida más urgente que yo tomaría sería proponer a la Asamblea Nacional una ley reformatoria a la ley en la que se condonó el 100% las deudas a los deudores morosos, rebajándoles únicamente al 50%, siempre y cuando en el plazo máximo de 3 meses me den ese otro 50% que están debiendo. Si no lo hacen, pues entonces tendrían que pagar el 100%. Una segunda ley sería proponer, luego de un diálogo, de un consenso, una contribución de un impuesto, porque es un impuesto de alrededor del 1%, a los patrimonios mayores a $1 millón. Creo que con eso tendríamos pues para financiar esta crisis inminente, urgente que tenemos de lucha contra la delincuencia, y también dinero que le falta al gobierno. Como legislador, usted ha interpuesto ya estas 2 propuestas de que se incluyan alguna de las leyes que se está discutiendo de los decretos económicos urgentes. Sí, nosotros ya hemos mencionado estas y otras alternativas. También está la que ya dije: el gobierno está negociando los contratos con las operadoras de telefonía celular. Con eso podría obtener como $1.500 millones, y también combinar al gobierno que recupera la plata robada. Salen de la cárcel, no devuelven $1, y eso que hay la sentencia que devuelvan $8 millones. Entonces, para eso es el jefe de Estado, para que se cumpla la Constitución y la ley. Bien, y una sentencia de alguna manera es una ley. El tiempo se nos ha agotado, coronel Gutiérrez. Le agradecemos por habernos atendido. Muchísimas gracias a usted, ya sabe, siempre a la orden. Muy buenos días. Declaraciones del coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta por Sociedad Patriótica, ex presidente de Ecuador.